Buenos días para los presentes. Damos comienzo a la audiencia programada dentro de este asunto con radicación 11-001-3103, 0120, 03 012 2015 00531 raya 01, ejecutivo hipotecario en el que actúa como demandante el señor Osvaldo Enrique Calderón Vargas y como demandado el señor Juvenal Lozano Tinoco. La audiencia ha sido convocada con la finalidad de escuchar la sustentación del recurso de apelación que formuló la parte demandada contra la sentencia proferida por el Juzgado 12 Civil de Circuito el 29 de septiembre del año 2016 y por consiguiente escuchar la réplica pertinente y decidir el recurso de apelación que esta parte interpusiera contra la providencia que se ha citado. La sala está conformada por las doctoras Marta Patricia Guzmán Álvarez, Ruelena Galvis Vergara y por quien les hable y la preside Hilda González Neira. Para efectos de registro damos el uso de la palabra en primer lugar al apoderado de la parte demandante para que se identifiquen y nos dé los datos pertinentes. Perdón. Buenos días a las señoras magistradas. Mi nombre es Álvaro Yesir Robles Cárdenas, identificado con la cédula de ciudadanía 1019-007614 y tarjeta profesional 202.944 del Consejo Superior de la Judicatura. Actúo en calidad de apoderado del señor Osvaldo Enrique Calderón Vargas y mi dirección de notificación es carrera 17, número 12220. Gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandada. Gracias, muy buenos días a la honorable sala de todos los presentes en esta audiencia. Mi nombre es Napoleón Segura, actúo como apoderado de la parte aquí demandada Juvenal Lozano Tinoco. Mi cédula es 80-418-626 de Bogotá, tarjeta profesional de abogado número 98097 del Consejo Superior de la Judicatura. Mi celular es 315-806-2950. Mi dirección es carrera 13-3838, oficina 108 de Bogotá. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, entonces, como anuncié en un comienzo, la finalidad de esta audiencia es escuchar la sustentación del recurso, luego lo cual la réplica y luego decidir. Para efectos de la sustentación damos el uso de la palabra al apoderado de la parte demandada con la advertencia que la sustentación se debe ceñir única y estrictamente a desarrollar los argumentos que sustentan los reparos que contra la sentencia formuló ante el juez de primera instancia. Ese es el límite que la parte apelante tiene con relación a este recurso y es el límite que tenemos los funcionarios para decidir el recurso que ha sido interpuesto. Con eso, observancia y por el término legal le doy el uso de la palabra, doctor. Muchas gracias. Primeramente, para solicitarle a la honorable sala se revoque la sentencia de primera instancia y en su lugar se nieguen las pretensiones de la demanda. Debo manifestar que en la presente acción se presentaron como pruebas básicamente unas cartas de instrucciones, unos pagarés y una escritura de hipoteca. Como yo lo he venido manifestando durante el proceso, las cartas de instrucciones junto con el pagaré y la escritura constituyen un título complejo, el cual pues aquí en este proceso no cumplió las condiciones para que así se diera y por lo tanto se dictara sentencia en favor de la parte aquí demandante. Digo que no es un título complejo, que debería serlo, pero no lo es por cuanto en el caso, por ejemplo, de las cartas de instrucciones frente a los pagarés están identificados con los números 7, 8, 9. Las cartas de instrucciones no tienen ninguna identificación respecto de a qué pagaré corresponden. Los pagarés, por ejemplo, tienen un valor inicial del mismo pagaré. En las cartas de instrucciones igualmente no aparece ese valor inicial. Igualmente en las cartas de instrucciones se habla de un título, pero nunca se habló de un pagaré. Pudo hablarse de una letra, de una factura, pero lo que se
tenía que hablar era de un pagaré y simplemente se dijo de un título, lo cual queda ambiguo y queda la interpretación del juzgador. Cabe anotar que aquí no se puede, en el caso del proceso ejecutivo, no se puede interpretar por el juez, si, perdón, sino que debe ser preciso lo que digan los títulos. Por eso deben ser claros, expresos y actualmente exigibles, lo que precisamente por lo que acabo de argumentar no ocurrió en el presente proceso. Igualmente sucede con la escritura pública, donde si bien es cierto toda escritura pública, en este caso de hipoteca, garantiza bienes pasados, deudas o en este caso mutuo, préstamo de dinero pasado y futuro, como se dijo en la cláusula séptima de la escritura, también es cierto que las partes acordaron, hicieron un compromiso en la cláusula primera de dicha escritura, en el sentido de que esa escritura iría, los dineros que claramente dice el deudor y acepta el acreedor, que los dineros que se prestan, ¿no?, por ese, o sea, los dineros por mutuo, se garantizan con una escritura de hipoteca, la cual tiene una vigencia o una fecha de pago de ese dinero de 3 años, y claramente las partes especifican que 36 meses o 3 años contados a partir de la fecha de la escritura. La fecha de la escritura, como bien sabemos, es el 5 de diciembre del 2008, luego el término para pagar las obligaciones era el 5 de diciembre de 2011. Si no se pagan, se inician los correspondientes trámites y la obligación en todo caso prescribe el 5 de diciembre del 2014, cosa que aquí también pues se alegó en este proceso y que tampoco se tuvo en cuenta en la sentencia de primera instancia. Aquí podríamos decir perfectamente que frente a la cláusula primera de la escritura de hipoteca, pues hay una instrucción muy precisa, y es que los dineros se prestan por el término de 3 años. Es una instrucción que está por escritura pública, es una prueba solemne, es una prueba que va por encima de cualquier carta de instrucción que se haya presentado en este proceso, y que obviamente contradice. En consecuencia de todo lo anterior, pues los títulos, como he venido diciendo, son ambiguos, no son complejos, no son precisos, se prestan a la interpretación del juzgador. Puede que se deba el dinero, pero debe tramitarse mediante un proceso ordinario, por cuanto pues los títulos, en este caso la hipoteca ya se extinguió, y al cobijarse todos tanto las cartas de instrucciones como los pagarés y la escritura en un solo título complejo, pues este no cumple las condiciones de la jurisprudencia en Colombia, y en consecuencia solicito a este honorable tribunal se dicte sentencia en contra de las pretensiones de la demanda por no existir un título claro, expreso y actualmente exigible. Gracias. Gracias, doctor. Tiene el uso de la palabra la parte demandante para la réplica por el mismo término. Gracias, señoría. Pues la parte demandante se opone al recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada en cuanto a los títulos valores que se presentaron, o sea, llegaron al juez de conocimiento. Fueron títulos que contenían obligaciones claras, expresas y actualmente exigibles. Tal de eso es la sentencia de primera instancia que profirió el Juzgado 12 Civil de Circuito de la Ciudad de Bogotá. Si bien es cierto, el abogado de la parte demandada manifiesta de que la hipoteca tenía una fecha señalada para el pago de los dineros que se prestaban mediante contrato de mutuo a intereses, la cláusula séptima de esa escritura señala que es una hipoteca abierta con cuantía indeterminada que garantiza obligaciones presentes o obligaciones futuras por un término de 20 años. Los pagarés, tanto demandados en la obligación, fueron pagarés que se llenaron con valores insolutos. Si bien es cierto, los pagarés fueron girados por un valor, la parte demandante no cobró el 100% de los pagarés, porque los demandados hicieron sus respectivos abonos, una parte a intereses, otra parte a capital, como lo establece el Código Civil, y se llenaron con los valores absolutos que se juntaron con sus respectivas liquidaciones para el diligenciamiento de cada uno. Gracias, señoría.
Bueno, la sala dispone un receso para la deliberación correspondiente. Por favor, se retiran del recinto, no se nos alejen demasiado, que ya pronto lo llamamos para continuar con la audiencia. Muy amables, retiran todas sus pertenencias, por favor. Bueno, reanudamos nuestra audiencia y en consecuencia, escuchada la sustentación y la réplica, procede la sala a emitir la sentencia para resolver el recurso de apelación interpuesto por el demandado contra la sentencia proferida en este asunto el 29 de septiembre de 2016 por el Juzgado 12 Civil de Circuito de esta ciudad, en orden a lo cual se precisa que, primero, los presupuestos procesales están reunidos, no se observa causal de nulidad con aptitud para invalidar lo actuado. Segundo, con los límites impuestos por el artículo 328 del Código General y atendiendo los cuestionamientos a la sentencia por no profundizar en los hechos de las excepciones, no tener en cuenta el acuerdo voluntario de las partes en la escritura de hipoteca sobre el plazo máximo de 3 años para cumplir las obligaciones, ni que aquella estaba vencida al haber transcurrido el término de los 3 años pactados en el numeral primero de la escritura pública número 03 3529, fecha de diciembre 5 de 2008, y por inobservar que los pagarés son títulos complejos para los que había caducado el momento en que podía llenarse los mismos por el presunto transcurso del aludido término, bien pronto emerge que no le asiste razón al apelante por lo siguiente. A. Debe señalarse que la finalidad de la acción ejecutiva es la satisfacción coactiva del crédito aún en contra de la voluntad del deudor y a costa de sus bienes, caso para el cual deberá llegarse título ejecutivo que reúna las exigencias del artículo 488 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente para la época, y en igual sentido hoy el artículo 422 del Código General del Proceso. La disposición en comento señala que pueden cobrarse en proceso ejecutivo las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos provenientes del deudor o de su causante o que derivando de providencias contentivas de obligaciones constituyan plena prueba contra aquel. De aquellos documentos forman parte los denominados títulos valores, entendidos como los documentos necesarios para el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora y con efectos propios especiales, los que para su producción, advertido su carácter formal, exigen la concurrencia de los requisitos generales y especiales previstos por el legislador de acuerdo a la especie de cada título, como los pagarés que forman parte de este expediente. Artículos 488 Código de Procedimiento Civil, hoy 422 del Código General del Proceso, 619, 620, 621 y 793 del Código de Comercio. Desde luego que el título ejecutivo puede estar conformado por uno o por varios documentos, circunstancia esta que no impide considerarlo como unidad y que de acuerdo a su contenido tendrán cada uno de los varios aptitud demostrativa para acreditar la obligación y su fuerza ejecutiva para exigirla, solo que en este asunto, incorporada la obligación en un título o valor, por la naturaleza de esta clase de documentos, no resulta apropiado adicionar la acreditación de las garantías constituidas para asegurar el cumplimiento de la obligación con el fin de considerarlo complejo. No, porque una es la obligación que se itera, consta en el pagaré, y otra es la hipoteca constituida para garantizar su cumplimiento. Además, analizados en conjunto los pagarés, las cartas de instrucciones y la hipoteca, es evidente la coherencia entre ellos respecto a las obligaciones cuyo recaudo se pretende. Nótese, por ejemplo, que otorgados el pagaré 07 el 3 de marzo de 2008, en la misma data se firma la carta de instrucciones. Igual, el 08 otorgado el 19 de diciembre de 2008 con carta de la misma fecha, y el 09 otorgado el 22 de julio de 2010 con carta también de la misma fecha, y además que en la escritura de constitución de la hipoteca, parágrafo de la cláusula séptima, no se restringió a una sola clase de documentos los soportes de la obligación. Al efecto, allí se estableció que leo, cláusula séptimo parágrafo, con esta hipoteca garantiza Osvaldo Enrique Calderón Vargas
toda clase de obligaciones a su cargo ya causadas o que se causen por cualquier motivo en el futuro o a favor del citado acreedor, directas o indirectas, y que consten en documentos con sus firmas conjuntas o separadamente con una u otra firmas, ya se traten de préstamos, descuentos, endosos, cesión o negociaciones de títulos valores o de créditos o descuentos de créditos o por conceptos de avales o de garantías de cualquier índole que figuren de pagarés, letras de cambio, cheques, pólizas o cualquiera otros documentos públicos o privados contentivos de las respectivas obligaciones, garantizándole además y adicionalmente con esta hipoteca la sobretasa, los intereses de plazo y mora, los gastos y costas judiciales, extrajudiciales y honorarios de abogados si hubiere lugar a cobro judicial o extrajudicial, todo hasta el pago efectivo total, pago que se harán en la carrera 17, número 122-20, oficina 304, domicilio del acreedor. Cerramos las comillas. B. Comparados objetivamente los pagarés aportados con la demanda, con los requisitos generales y especiales que debe tal documento atender, conforme con los artículos 619 y 709 del Código de Comercio, es evidente que los reúnen. Lo anterior, porque contienen la mención del derecho incorporado. Respecto del pagaré número 07, crédito por 30 millones, la firma del creador, el demandado como otorgante, la forma de vencimiento 31 de julio de 2015 y la promesa incondicional de pagar a la orden del demandante, folios 2 y siguientes. Respecto del pagaré número 8, crédito por 100 millones de pesos, la firma del creador igualmente, el otorgante demandado, la forma de vencimiento 31 de julio, la promesa incondicional de pagar a la orden del demandante, folios 7 y siguientes. Y 3, respecto al pagaré número 09, crédito por 150 millones, la firma del creador, el demandado como otorgante, la forma de vencimiento 31 de julio y la promesa incondicional de pagar a la orden del demandante, folios 12 y siguientes. En consecuencia, ningún reparo resiste la acreditación de la existencia de la obligación, de su claridad, expresividad, ni de su exigibilidad incorporada en los títulos valores que constituyen títulos ejecutivos. Característica esta última que no decae por el argumento del demandado referente al vencimiento del plazo que deduce del contenido de la cláusula primera de la escritura 3529, Constitución de hipoteca. No, porque conforme a las instrucciones dadas en marzo 3 de 2008, diciembre 19 de 2008 y julio 22 de 2010, dadas por los otorgantes para llenar los espacios en blanco, el título podía, comillas, ser llenado en cualquier momento, cerramos comillas, y la fecha de vencimiento y de emisión sería, comillas, aquella en la cual se llene el título valor, cerramos comillas, data para la cual también sería, comillas, exigible inmediatamente el saldo total adeudado. Fue numerales 1 a 3 de las cartas de instrucciones visibles a los folios 3, 8 y 13 del cuaderno 1. Sí, ahora bien, frente a la posición del apelante respecto a que la hipoteca fue constituida por un término de 3 años, cumple precisar que sin desconocer que aquella puede constituirse desde o hasta cierto día y que de igual forma se extingue por la llegada del día hasta el cual fue constituida, artículos 24, 38 y 24, 57 del Código Civil, se encuentra que la del sublite no fue otorgada de la manera como alegue el apelante. No, porque el análisis individual de la cláusula primera y en conjunto con las restantes cláusulas de la escritura de constitución de la garantía contenida en la escritura pública 3529 ya tantas veces citada, no se evidencia su constitución hasta cierto día o en palabras del apoderado del demandado que apela su cancelación en 3 años. Al efecto, establece la mencionada disposición contenida en la escritura citada, comillas, que por la presente escritura pública el deudor constituye hipoteca abierta en cuantía indeterminada a favor de Osvaldo Enrique Calderón Vargas, quien en este documento se denominará el acreedor en calidad de mutuo para devolver en el término de 36 meses, o sea, en 3 años contados a partir de la fecha de esta escritura. Analizada individualmente y en contexto, como ya se dijo en la anterior disposición, se establece que el término de 36 meses, o sea, en 3 años, se refiere al del mutuo, para el cumplimiento de la restitución del valor mutuado obligación principal. Así se infiere la explicación a continuación de la expresión en calidad de mutuo separada por las comas.
y las referencias al plazo contenidas en la disposición segunda, mediante la cual acordaron que durante el plazo estipulado para la cancelación de la obligación, el deudor cancelaría intereses de plazo, el cual se causaba mes vencido. El numeral tercero, sobre facultad del acreedor para extinguir el plazo de la deuda. El numeral cuarto, sobre la decisión del deudor de pagar la totalidad de la deuda antes del plazo pactado en esta escritura, y respecto a la cancelación de la escritura pública de la presente hipoteca, una vez se confirmara el ingreso del pago en efectivo. Y en el parágrafo del numeral séptimo que acabamos de leer, que establece las obligaciones garantizadas, pero no menciona que lo sea hasta tal día o durante determinado plazo. Así entonces, atendido el carácter accesorio de la hipoteca, artículo 2457 del Código Civil, y luego de constatar cada clausulado que para el efecto contiene la escritura pública que soporta esa garantía, es evidente que la cláusula que invoque el apelante, como constitución de 3 años, no acepta la interpretación que le está dando la parte, sino que el término allí establecido no es el término para extinguir la hipoteca, sino para restituir el capital mutuado como obligación que contenga cada uno de los cartulares adosados para el recaudo ejecutivo, como en igual sentido surge de comparar el contenido de los pagarés, las instrucciones y las disposiciones de la constitución de la hipoteca antes referido. D. En lo que tiene que ver con el reparo según el cual en punto los pagarés báculo de acción, en sus palabras, caducó el momento en que podían llenarse los mismos por el presunto transcurso del aludido término de 3 años pactado en la hipoteca como vencimiento de la misma, ningún comentario diferente amerita la presunta caducidad, comillas, de los pagarés, enrostrada como omisión al fallo del ACU, dado que no fue alegada en su debida oportunidad como medio exceptivo por el extremo pasivo, y no la puede alegar ahora vía apelación contra la sentencia, a menos de permitir la afectación del derecho de defensa del actor. A lo anterior se agrega que en tratándose este asunto de una acción cambiaria directa, en la medida que está dirigida contra uno de los otorgantes de los pagarés, artículo 781 del Código de Comercio, la caducidad resulta ajena. En tanto se predica sobre las acciones de regreso, conforme con el artículo 787 del Código de Comercio, por omisión de diligencias o deberes propios, como la presentación oportuna para el pago o para la aceptación o el protesto, estos últimos cuando se requiera. Acción que se itera no es la ejercitada en este asunto. Ahora, si entendemos, como lo indica hoy en su sustentación la parte demandada, que lo alegado fue prescripción o que se refería en ese momento a la prescripción extintiva, lo evidente es que tal fenómeno no se estructura, en tanto que vencidas las obligaciones en julio 31 de 2015, a la fecha de presentación de la demanda, 8 de septiembre de 2015, no había transcurrido el lapso que para el efecto consagra el legislador en el artículo 789 del Código de Comercio, cuando acción cambiaria directa se trata, como lo es la de Zulite, como ya se dijo en razón, a su adelantamiento contra uno de los otorgantes de los pagarés 07, 08 y 09. Finalmente, frente a la inconformidad por análisis individual de los hechos exceptivos que atribuye al ACO y el plazo máximo durante el cual aduce debían señalar los títulos, tampoco asiste razón al apelante atendido que no fue acreditado término alguno para llenar los espacios en blanco. Carga probatoria que competía a quienes dieron las instrucciones y que no atendieron, en tanto que ésta solo se refleja que los otorgantes deudores, entre ellos el demandado, instruyeron al acreedor para que el término del vencimiento, por ejemplo, el pago de intereses del plazo mes vencido, fuera contado a partir de la fecha de desembolso, numeral tercero. Conclusión. No asiste razón al apelante, como ya se dijo, porque aportó el demandante documentos que acreditan la existencia de la obligación y la garantía real constituida. Esta, contrario a su posición, no fue acreditado que se hubiera extinguido, ni tiene asidero su argumento de fenecimiento del plazo. Esto, dado que el término allí establecido no lo fue para la extinción de la hipoteca, sino para restituir el capital mutuado conformado por cada uno de las obligaciones contenidas en los pagarés adosados para el recaudo ejecutivo. En consecuencia, la sentencia de primer grado será confirmada. Igualmente, será condenada la parte demandada al pago de las costas de esta instancia, dada la improsperidad del recurso, en los términos que señala el artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión por lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá en sala de decisión civil administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley resuelve. Primero, confirmar la sentencia proferida en este asunto el 29 de septiembre de 2016 por el Juzgado 12 Civil de Circuito de Bogotá.
Segundo, condenar en costas de esta instancia a la parte demandada en favor de la demandante. Tercero, devuélvase el expediente al juzgado de origen. Esta decisión se notifica en estrados. En silencio las partes, en consecuencia, para efectos de la condena en costas, la magistrada ponente, como agencias en derecho, señala la suma de 5 millones de pesos moneda corriente. Esta decisión se notifica en estrados. En consecuencia, entonces, agotada la finalidad de la audiencia, se termina a las 10:26 de la mañana de hoy, 24 de agosto de 2017. Muy amables por su asistencia, muchas gracias. Ya firmaron el control de asistencia, ¿cierto? Bueno, muy amables.